Bueno. Los pedales, las cadenas, los carrillos y otras piezas se fabrican a la medida, lo que le permite controlar el peso final del producto. El diseño cerrado y la posición semiacostada del cuerpo del piloto complican el control, por lo que el ciclista es ayudado por un sistema de vigilancia. Actualmente el singular vehículo está siendo sometido a pruebas activamente y ya ha superado el límite de velocidad de 144 kilómetros por hora, que supera con creces la velocidad estándar. Tengo un sonido, estaba... Ahí está, listo. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, yo también los escucho. Bueno, entonces estábamos diciendo que además, estaba por mostrarles esto. Estaba por mostrarles esto. No te vemos, Héctor. No, ya lo sé. Ah. Estoy escondido. No, sé que no me ven porque acá está como trabado. Yo eso no... Ahora va a volver. Bueno, yo les mostré entonces dos funciones. Entonces las funciones son grupos de átomos que están organizados de una manera y que siempre que encontremos esos átomos les vamos a llamar de esa misma manera. O sea que siempre que encuentre un grupo aldehído le voy a llamar aldehído y siempre que le grupo alcohol, alcohol. La única diferencia que, ácido, ácido. La única diferencia que el aldehído no necesariamente, para nombrar un compuesto aldehído, no utilizo la palabra aldehído, sino que utilizo el sufijo al. ¿Está bien? En vez de utilizar, uso la terminación al. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te oímos. Perfecto. No me ven porque no había activado la cámara, no me había dado cuenta. Ahora sí. Ahora sí me ven. Bien. Muy bien. Ahí va. En este caso teníamos un alcohol, un ácido. ¿Está bien? Carbono unido a un oxidrilo y a un oxígeno. Acá tenemos un carbono unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Esto es aldehído. Pero acá el carbono está unido a un hidrógeno, como en el aldehído, está unido a un oxidrilo, como en el caso del alcohol, pero en lugar de estar unido a un oxígeno, está completado con un solo hidrógeno. Esto, que es cuando el carbono se une a un oxidrilo y es completado con hidrógeno, a esto no le llamo ni función aldehído ni función ácido, le llamo función alcohol. ¿Está bien? O sea que la función alcohol es la unión de un carbono a un oxidrilo, pero sin estar unido a oxígeno. Porque si el carbono está unido a oxígeno, en lugar de llamarle alcohol, le llamo ácido. A su vez, si un carbono está unido a un oxidrilo con un oxígeno, a eso le llamo ácido. Si un carbono está unido a un oxidrilo, a un oxígeno y a un oxidrilo le llamo ácido, pero si en vez de tener el oxidrilo tiene un hidrógeno, le llamo aldehído. Entonces, tengo tres funciones. Función alcohol, función aldehído, función ácido. Tienen distintas propiedades estas estructuras, tienen distintas propiedades. Ahora cualquier cosa hablo de alguna, pero no me interesan en particular las propiedades, pero sí entender que son tres funciones diferentes y que eso hace que se comporten de distinta manera, pero los compuestos. Pero entonces lo que hace que los compuestos sean diferentes es la presencia de este tipo de grupos. Ahora hablamos una palabrita de ellos. Porque hay algunas características especiales. Y entonces tengo, a ver si ahí me lo da el... A ver, bueno. Entonces, función alcohol. ¿Qué es una función alcohol? Es una función en la que un carbono, que debiera estar completado con hidrógenos, tiene
una unión a un oxidrilo, no a un oxígeno unido a un hidrógeno, a un oxidrilo. ¿Está bien? Un oxidrilo, que sí, ya sé que es un oxígeno unido a un hidrógeno, pero no le Ácido. llamo. ¿Cómo? ¿El oxidrilo no es un ácido? No. ¿No? El oxidrilo se llama Es oxidrilo. lo que le confiere la propiedad ácida a determinados compuestos. No. ¿No? No, No, porque le falta el oxígeno para ser ácido. lo que le No. confiere la propiedad ácida a los compuestos es el grupo completo carbono Ok. unido a oxígeno y a oxidrilo. Ahí va. Esas tres cosas en conjunto le confieren a una molécula la característica de ácido. Está bien. ¿Está bien? Sí. En cambio, si el carbono está unido a hidrógeno y solo a un oxidrilo, entonces no es un ácido sino un alcohol. Pero, fíjense en qué curioso, observen lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo quisiera poner, primero una palabra, esperen, la palabra es esta, los carbonos de las cadenas tienen número, ¿está bien? Los carbonos de las cadenas tienen número, y es tan fácil enumerarlos como enumerar cualquier otra cosa que se puede enumerar. El carbono 1 es el que está en un extremo, y el siguiente es el 2, el siguiente el 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Es decir, que los carbonos tienen denominación de acuerdo a su ubicación. Bien. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si yo a esta función así como está, en lugar de ponerla en un carbono de un extremo, la quiero poner en el carbono siguiente? En vez de en este, la quiero poner en este. En lugar de ponerlo en el extremo, yo quiero poner esa función acá. Voy a intentarlo, porque hoy estoy muy osado. Hago cosas ya de osadía que tengo, la osadía. Osadía. Bueno, mi osadía se terminó cuando no encontré una hojita acá al lado a mano. Epa, tírense amigos, que no importa. Acá. Bueno. Acá tengo papelito. Muy bien. Si ven los papelitos que hay por acá. Los papelitos en realidad que ustedes ven son recetarios, ¿eh? Son recetas. No, esta no está escrita, pero son recetas de COVID, de la época de COVID. O sea, de esta época. Claro, son recetas de esta época que, como ustedes saben saber, cuando van a la farmacia, no hace falta que la receta la lleven presencial, sino que pueden llevar la receta digitalizada. Va digitalizada por foto. Foto. Claro, sí, bueno, lo mismo, está digitalizada. Ahí está, acá tengo alguna receta más, ¿ven? Ahí está, receta. Esto es un pedido de anticuerpos y no sé qué. No importa. Esto ya, estas recetas no sirven para nada. Pero me sirven a mí para hacerle los dibujitos a ustedes. Bueno, entonces, estábamos en que, ¿qué va a pasar si yo tengo este grupo ácido? Ahora dibujo la cadena de esta manera, porque así se me ocurre. Bueno, ¿cómo le llamo a este grupo? Aldehído. No, un ácido. Ácido. Muy bien. Ahora, este está en el carbono número 1. Abajo está el carbono número 2, el número 3 y el número 4. ¿Está bien? Enumeré los carbonos de la cadena. Ahora se me ocurre poner esto mismo en el carbono 2. En lugar del carbono 1, lo voy a poner en el carbono 2. O sea que voy a poner esa función acá. Muy bien. Entonces, digo, bueno,
Uno el carbono con 2 oxígenos y con un oxidrilo. ¿Está bien? 2 oxígenos y un oxidrilo, como está acá. Ujú. Ajá. Pero acá hay un problema. ¿Cuál es el problema acá? Que no podés porque tendrías 5 uniones Bien. y el carbono solamente permite 4. Muy bien. No se puede. Esta función es función solo de extremo. No puede estar aquí. ¿Está bien? O sea que hay funciones que pueden estar solamente en los extremos. ¿Está bien? Lo mismo pasa así. Ahora quiero hacer el aldehído. El aldehído. Hago lo mismo. El aldehído. ¿Está bien? Ahora voy ahí. Perdón, ¿dónde está el aldehído que dibujé? Acá. ¿Dónde está? Acá abajo. Ahora voy a hacer el aldehído. Tengo que unir entonces esto para hacer un aldehído. Ahí está. Ahí fabriqué un aldehído. Un carbono unido a un oxígeno y a un hidrógeno. ¿Está Voy a bien? tener 5. Entonces no puedo tampoco. O No. sea que el aldehído también es una función de extremo. Los aldehídos son funciones de extremo como los ácidos. No pueden estar en las mitad de las cadenas. Pero para el aldehído hay una novedad. Puedo hacer esto. No es Ahí un sería una verdadero... cetona, Claro, no ¿o es un no? verdadero aldehído. Como no es un verdadero aldehído, no le puedo llamar aldehído. Entonces cambia y esa función se llama cetona. Cetona. ¿Está bien? Como la acetona, que la acetona es una cetona. La acetona que usan para las uñas. ¿Está bien? Bueno, es una cetona. Ahí está. Una cetona es una función en la que hay un carbono que tiene un carbono que no está en un extremo y que tiene una doble ligadura con un oxígeno. Esto es una cetona. ¿Está bien? Cuando hablemos más adelante de cuerpos cetónicos, van a ser moléculas que tienen que tener esta estructura en alguna parte de su molécula. Esto. Cetona. ¿Está bien? Entonces, los aldehídos y los ácidos no pueden estar más que en los extremos. En cambio, los alcoholes, que acá tenía el alcohol, aquí tengo los 3, ahí tengo el alcohol. En cambio, los alcoholes, no, este era ácido. En cambio, los alcoholes, ahí, los alcoholes sí los puedo colocar en un carbono medial, por llamarlo de alguna manera, en un carbono del medio. Yo puedo hacer, por ejemplo, esto. Este es un alcohol. Solo que en lugar de ser como era este, bueno, además de estar del otro lado, en vez de estar el alcohol en el carbono 1, lo tengo el alcohol en el carbono 2. O sea que carbono es un alcohol, es un carbono unido a un oxidrilo solamente. Ahí sería un 2-butanol, ¿puede ser? 2-butanol, sí, exactamente. ¿Está bien? 2-butanol. ¿Por qué? Porque tiene
Porque los alcoholes se los denomina, así como los aldehídos con la terminación al, a estos se los denomina con la terminación ol. Bueno, entonces ahí tenemos los alcoholes. Entonces ahora vamos a mirar acá lo mismo que acabo de decirles, porque lo que pasa es que esto no caía la ficha. Entonces ahí tenemos función alcohol. La función alcohol ya es una función específica, ¿no es cierto? Es una función, alcohol. ¿Está bien? La terminación ol o anol le damos a los alcoholes. ¿Está bien? Bien. La terminación ol o anol. ¿Está bien? Muy bien. Lo del radical hilo lo vamos a dejar después para después. Bien. Los alcoholes, si están en un extremo de una cadena, es decir, están unidos a un carbono 1, entonces se llaman alcoholes primarios. Ahí lo vemos. Es un carbono, este CH2OH es lo mismo que está acá. CH2OH. Fíjense que no dice CH3O, dice CH2OH, porque la OH así es uno solo, es un grupo que va de la manito, no se separa. Acá no dice CH3O, dice CH2OH. O sea que OH es el grupo oxidrilo y lo cuento como un solo elemento porque es una molécula que va unidita. ¿Está bien? Y la R es esto que está acá abajo. Lo que dice R es esto. ¿Está bien? Muy bien. Es la cadena lateral. Siempre que dice R es cadena lateral. Alcohol primario, el que está en un carbono primario. ¿Está bien? Acá lo que aclara es que si se oxida se forma el aldehído. Fíjense, lo que está diciendo acá es que si el alcohol lo oxido, lo transformo en un aldehído. ¿A dónde está acá? ¿Dónde está? Acá está. El alcohol, ¿ven? Un alcohol se transforma en aldehído, es decir, el alcohol. Ahí, ¿qué diferencia hay entre el alcohol y el aldehído? El hidrógeno no está unido al oxígeno, no está el grupo funcional del alcohol. El carbono cambió el oxígeno por el oxidrilo, o al revés, el oxidrilo por el oxígeno. ¿Está bien? Sacó el oxidrilo y le puso oxígeno. Al poner oxígeno, obviamente tuvo que ponerle doble ligadura y perder un hidrógeno. Pero lo que hizo fue reemplazar ese oxidrilo por un oxígeno solo. ¿Está bien? Sí. Y luego, acá pasó lo mismo. Acá se cambió el hidrógeno por un oxidrilo. ¿Está bien? Hidrógeno cambiado por oxidrilo. Que en realidad es así como se obtienen en la naturaleza y se obtienen también en la bioquímica. Pero no importa, lo que me interesa por ahora es que conozcamos el nombre de cada cosa, es decir, alcoholes primarios. Ahí tengo alcohol primario. Luego tengo los alcoholes secundarios, que son aquellos que están, ¿ve? Ahí está, que están en un carbono secundario. Pero ¿por qué acá esto? Esperen que no sé qué puso acá. ¿Qué puse acá? Porque esto lo hice hace 1000 años, pero ahí está, carbono secundario. Carbono. Claro, está bien. En un carbono secundario hace referencia acá a que el carbono. Esperen que lo vamos a dibujar. Bueno, ahí no está bien eso, porque eso, secundario, el resto, carbono, carbono. Bueno, el de abajo está bien, pero el de arriba no está bien. Esto es carbono secundario, es esto. Ahí. ¿Está bien? Alcohol secundario. Alcohol primario es este que está acá. Alcohol secundario es este que está acá. Y alcohol terciario es el que se encuentra en una cadena lateral. O sea que si yo tengo
Vamos a hacer así, miren. Vamos a hacer así. Miren. Ahí tengo tres carbonos, tres grupos diferentes, que es lo mismo en realidad. Primario, secundario y terciario. Acá tengo una cadena que tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Perdón, 5 tiene. 2, 3, 4, 5 carbonos. En el carbono 3 hay una cadena lateral o un grupo lateral. El carbono, la cadena principal, que es esta, que comienza acá, tiene un alcohol primario y luego tiene un alcohol secundario. Entonces en un carbono 1 y en el carbono 5 tengo un alcohol. Y a su vez tengo un grupo alcohol fuera de la cadena. ¿Está bien? Alcohol terciario. Entonces tengo, ¿de acuerdo? Tengo alcohol primario, secundario y terciario. Que para el caso de nosotros no nos interesa mucho, pero lo que quiero decir es que el alcohol puede estar en un comienzo, o puede estar en una cadena lateral, o puede estar en el medio de una molécula. Los alcoholes, a diferencia de los ácidos y los aldehídos, pueden repetirse en una misma cadena. Por ejemplo, la glucosa tiene 5 grupos alcohol. ¿Está bien? O sea que los alcoholes, por esa propiedad de que pueden estar en carbonos secundarios, entonces puede haber más de un alcohol en una misma molécula. En cambio, los aldehídos y los ácidos están en un extremo solamente. ¿Está bien? Bien. Por último, cuando un alcohol secundario, ahí dice se oxida, se obtiene una acetona. ¿Está bien? Perdón, en los aldehídos y en los ácidos, que pueden estar en un extremo, ¿pueden estar al principio y al final, en los dos extremos? Bueno, no, en los dos no. Están en uno o en el No. otro, y el carbono en Ah, el que están es el sí. carbono 1. Ok. ¿Entienden? Cuando están en el carbono 1. Bien. Los alcoholes, entonces, siempre un alcohol aparece el sufijo ol. Por ejemplo, puede haber una molécula que tenga 2 alcoholes. Entonces, etanodiol. Etanodiol, ¿qué será? Esto es etanodiol. Etanodiol. Etanol. No. Bueno, el etanol tiene un solo alcohol, tiene uno solo. Etanol sería así. Tiene que tener 2. Bueno. Este es un etanol. Y este es un etanodiol. Ahora les muestro. Uno es el etanol y el otro es el etanodiol. A los 2. Claro. Ok. Ol. Si tuviera 3 alcoholes, una molécula, podría ser triol. Ojo, podría ser este. Uno, 2, propanodiol. 1, 2, carbono 1, carbono 2, propano, porque es un profe, propano, diol, porque tiene 2 ol. 1, 2, y en propano. perdón, y en el anterior que hizo, que tenía Volver así. el alcohol, un alcohol primario, secundario y terciario, ¿cómo sería? Y ese hay que mencionar la cadena. Entonces será 1, porque va aparte. 1, 2, tiene que mencionar la cadena. Sería, no sé en qué lugar estaría la cadena, y la cadena sería un alcohol.
O sea, es un triol, pero tenés que mencionar en qué lugar está el alcohol. En este caso era, no sé dónde anda, pero bueno, no, tengo que buscarle la nomenclatura. Este era un pentano, 1,4, pentano, diol, 3, 1, 2, pentano, diol, y 3, porque en el carbono 3 estaba el otro alcohol, y 3, 3, ¿cómo le llama este? El resto alcohol, 3, 3 etilo, 3, no, metilo no, 3 metanol, no, pero no es 3 metanol. Pero no, ahora no me acuerdo, pero tenés que mencionar, ahora se me confunde, pero no importa, porque después lo saco, pero esto es, tenés que mencionar la cadena, los dos alcoholes de la cadena y luego la cadena lateral con su alcohol. ¿Se entiende lo que digo? Está bien. Sí. Para nosotros igual esto es bioquímica. Yo esto lo menciono, todas estas cosas, para que tengamos noción cuando hablemos del otro. ¿Está bien? Pero la idea es que hay carbonos primarios, secundarios, terciarios para el alcohol, o sea que hay alcoholes primarios, secundarios, terciarios, y que hay alcoholes, que hay aldehídos, que hay ácidos. ¿Está bien? Bien. Entonces tengo función alcohol, función aldehído, función ácido. Luego, entonces tengo alcohol, aldehído, ácido. Luego, cuando uno o dos ácidos, se me forma una unión con un puente de oxígeno, como este que se ve acá abajo, y a eso le llamo éster. Éster. O sea que un éster son dos moléculas unidas a través de su función ácido. O sea que, a ver. Muy bien, así y así. Ya estoy, ¿eh? Las cadenas laterales las puse con un círculo verde. Acá está, de naranja voy a poner la función ácido. Y acá pongo la unión éster. La unión éster o unión éster. Ahí está. Rosita. Bien. Observen. Muy bien. Tengo un ácido más otro ácido. Ácido, ácido con su cadena R en verde a cada uno, ¿no es cierto? El ácido. Ahora los junto, miren. El oxigenito, los dos oxigenitos de arriba, los sigo teniendo ahí arriba. ¿Lo ven? Los dos oxigenitos de arriba, los sigo teniendo acá arriba. Uno y otro. Los oxigenitos los tengo. O sea, este oxigenito que está acá es el mismo que está acá, y este que está acá es el mismo que está acá. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? El carbonito lo tengo. ¿Está bien? Este que está acá no va. Esto que está así acá no va porque quedó una línea que parece que hubiera algo. La tacho la línea y listo. Bien. La linecita esa tachada la sacamos. Entonces ahí tengo el carbono unido con dos veces con oxígeno en cada caso y con un oxidrilo, pero abajo la R la sigo teniendo, en cada caso, ¿ven? La R sigue estando, en los dos casos acá y acá, esta R sigue estando,
el carbono sigue estando, el carbonito ese mismo, el oxígeno sigue estando. ¿Y qué es lo que me falta ahí? En esta, ¿qué me faltan? El hidrógeno. Me faltan 2 oxidrilos, 1 y 2. ¿Están en algún lado acá los oxidrilos? No. No. Sin embargo, los oxidrilos, ¿cuántos hidrógenos suman? 2. 2. ¿Y cuántos oxígenos? 2. Pero tengo un solo oxígeno. ¿Qué me falta? ¿Qué se me perdió? Un oxígeno. Un oxígeno y 2 hidrógenos. ¿Se entendió lo que pasó? Sí. Se unieron 2 ácidos, se liberó agua y quedó una unión éster. Esto es una unión éster. La unión de 2 ácidos forma una estructura que se denomina éster. ¿Se entendió? Sí, muy bien. Una unión éster. 2 estructuras, entonces, en las cuales los oxidrilos formaron agua y además una unión como con un puente de oxígeno. En realidad no se llama puente de oxígeno, pero es como si fuera un puente de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, función éster. Siempre que encuentro 2 ácidos unidos, voy a encontrar la función éster y ya no se llama ácido, sino que se llama éster. Éster es de tal cosa. ¿Está bien? Por ejemplo, un ácido graso se une a una molécula de colesterol y forma un éster de colesterol. Colesterol esterificado. ¿Está bien? Es decir, transformado en una molécula éster porque tiene un ácido graso que se le unió y que formó esa unión éster. Después vamos a hablar entonces del colesterol esterificado. ¿Está bien? Un ácido graso esterificado es un ácido graso unido de forma éster a otra molécula. Eso es éster, porque después vamos a hablar. Después yo le voy a decir el colesterol esterificado. Y voy a decir, ¿qué es el colesterol esterificado? Bueno, esterificado es que se le unió un ácido graso y tiene una unión éster. Por eso se llama esterificado. O éster de colesterol. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí tengo entonces los alcoholes, ¿está bien? Los alcoholes. Ahora tengo alcoholes y ésteres. Bueno, ahora tengo aldehídos. Este ya lo habíamos visto. Función aldehído. Un carbono unido a hidrógeno, unido Discúlpame, tengo una pregunta, porque Sí. nosotros en bioquímica vimos justamente esto que estamos viendo ahora, pero a los que vimos a los asociados en la misma, digamos, como un grupo funcional parecido, son los alcoholes y los éteres, no los ésteres. Y Ella nos éter pasó a es que éter nos es otra pasó función. éter, no Sí. éster. El éster nos dijo que eran derivados de los grupos, de los ácidos carboxílicos. Claro, y es lo que te estoy diciendo justamente. Es lo que estoy diciendo. Cuando uno ácidos, la unión es éster, que es lo que estamos diciendo. La palabra éter todavía no la mencioné. Éter, no. Ah, No, bueno. yo no dije la palabra éter, ahora después No, viene. no, pero yo te estoy preguntando. Vos no Bueno, dijiste. ahora, pero ahora lo mencionamos, ahora en un ratito viene. Claro, claro. Vieron éter porque son los 2 tipos de unión, éter y éster. Éster es cuando está el grupo carboxílico, es decir, cuando está el ácido. ¿Está bien? Cuando está el ácido. Entonces, ustedes vieron éter con alcoholes. Y ahora esto les mencioné la unión éster. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Y acá tengo aldehído. Un carbono unido a un hidrógeno y a un oxígeno. Acá está representado carbono unido a hidrógeno. Pareciera que el oxígeno está unido al carbono, pero fíjense que hay un punto para hacernos notar perfectamente que esto no es un oxidrilo. Esto no es un oxidrilo. Por eso tiene ese punto. Ese punto me está diciendo son 2
elementos separados. ¿Está bien? Son dos elementos separados. ¿Está bien? Ahí está. Esto que está acá es un hidrógeno y esto es un oxígeno. O sea, que lo que estoy representando ahí es esto. Carbono unido a oxígeno y a hidrógeno y un resto. Y eso es lo que se ve ahí. Un resto, un carbono, un hidrógeno, un oxígeno. ¿Está bien? Muy bien. Luego, si en lugar de tener el aldehído en un carbono 1, en un carbono 1, lo tengo en un carbono primario, lo tengo en un carbono secundario, entonces, en lugar de tener un aldehído, cuya terminación es al, tengo una cetona, cuya terminación es ona, o sea que cada vez que haya una ona, ¿está bien? Cetona. Bien, ahí tengo. Se representa CO y carbono. Ese también lo habíamos dibujado por ahí. Ahí está, una cetona. Ahí. Un carbono unido a un oxígeno y a su vez unido a otros dos carbonos, R. Y en el medio carbono, hidrógeno y oxígeno. Perdón, no, este estaba mal, perdón, este era el que estaba mal. Este era el que estaba bien. Eso está mal, así. Un carbono unido a oxígeno y a su vez unido a otra R para arriba y una R para abajo. ¿Está bien? Y es lo que se ve en ese dibujito. Carbono unido a oxígeno, ¿está bien? Y 2R. Aldehído, cetona. Ya con esto igual me siento por satisfecho si tenemos en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué les nombro esto? Porque, por ejemplo, después vamos a ver un cuerpo cetónico. ¿Qué es un cuerpo cetónico? Un cuerpo cetónico es una molécula derivada de un ácido graso que tiene una función cetona. Es un cuerpo cetónico. ¿Está bien? Bien. Los cuerpos cetónicos provienen de la degradación de los ácidos grasos. Cuando se degradan ácidos grasos, se obtiene energía, se llama beta oxidación. ¿Está bien? La degradación por oxidación se llama beta oxidación. Y en esa beta oxidación se obtienen moléculas como estas, cetonas, cuerpos cetónicos, que a su vez después pueden ser fuente energética. Pero ahora, para tener una noción, entonces así tenemos noción de lo que cuerpo cetónico hace referencia a cuerpos que tienen esto. Y alcohol lo mismo y ácido lo mismo. Ácido graso, bueno, cuando decimos ácido graso, la función ácido, ¿está bien? Del ácido graso. Bueno, ahí nos faltaba el ácido, perdón, cuya terminación en general es oico. ¿Está bien? Ácidos, estos son ácidos orgánicos. ¿Está bien? En el cuerpo, estos son ácidos orgánicos de cadenas de carbono. ¿Existen otros ácidos en la naturaleza? Sí. ¿Ácidos inorgánicos? Sí. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Está bien? Ácidos inorgánicos. ¿Está bien? Estos son ácidos orgánicos que nosotros tenemos muchos. ¿Y ustedes conocen ácidos orgánicos? ¿Cómo que conocen? Sí, sí. De hecho, muchos de ustedes habrán mencionado, por ejemplo, alguna vez el ácido láctico. El ácido láctico, ¿está bien? Es un ácido. ¿Y dónde se fabrica ácido láctico? Hipófisis. En los músculos. En todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo hacen glucólisis, en mayor o menor medida. El producto de la glucólisis es el ácido láctico. Es decir, se obtiene piruvato, ácido pirúvico, que es otro ácido, y el ácido pirúvico tiene opción de pasar a ácido láctico. Siempre hay pequeñas porciones de ácido láctico que se fabrican. En el músculo, como bien dijeron, está correcto, cuando el músculo trabaja en anaerobiosis, entonces el ácido láctico no solo se fabrica, sino que también se acumula. Cuando se acumula es que se hacen, ¿cómo se llama? A mí